Soberano Señor, una vez más, gracias por este momento que tú nos estás dando, porque vamos a accesar a tu divina palabra, a la infinitez de tu conocimiento, Señor, y de lo que nos has querido revelar. Te pedimos que te manifiestes en nuestra vida, nos muestres tu palabra y nos des entendimiento para ella. Revélanos lo que tú quieres enseñarnos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De todas las cosas que hemos estado hablando en estos últimos domingos, hace 2 domingos hablé del poder, el poder equivocado que muchas veces tratamos de utilizar entre los ministerios que Dios nos ha dado, porque es un poder de mando y no es un poder de servicio. Y enfaticé lo que es el poder del servicio. Pero nosotros no podríamos entender eso si es que no manejamos nuestra vida conforme al Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 7 nos muestra mucho al respecto. 2 versículos son los que yo voy a utilizar en toda esta reflexión que el Señor nos ha dado. El primero es el versículo 17, donde lo que nos muestra el apóstol un principio. Uno de los principios que los cristianos debemos de tener en cuenta, porque nos dice que los cristianos seguimos teniendo dentro de nosotros impulsos pecaminosos, debido a que la carne no ha sido regenerada. Ya hemos dicho y lo repetimos, ¿verdad?, que la regeneración de la carne va a ocurrir en el momento de la resurrección. Entonces la semilla del pecado que fue sembrada en nosotros como descendencia de Adán va a desaparecer. Y va a prevalecer la semilla de Jesucristo, que es la que queda dentro de nosotros, que está revestida del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 55. Con la resurrección se regenera la carne que se echó a perder en el huerto del Edén con el pecado. Y el segundo principio está en el versículo 18. Está en el versículo 18. Es decir, aquí tenemos un diagnóstico divino de quién es el ser humano. La ciencia ha dicho que el ser humano es intrínsecamente bueno. Eso fue dicho desde 1812, cuando se desarrollaba la psicología, cuando la filosofía empezaba a apartarse un poco para darle campo a la psicología. Entonces, decían que el ser humano es intrínsecamente bueno, o sea, trae la bondad dentro de él. Pero eso hace surgir la pregunta, ¿por qué entonces nosotros siempre tratamos de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a hacer el bien? ¿Por qué le decimos que hay cosas que ellos hacen, si es intrínsecamente bueno, que está mal y que tiene que aprender a hacer las cosas bien? Tiene que aprender a hablar con los demás, tiene que aprender a respetar a las personas, tiene que aprender a aceptar también sus errores, etcétera. Tratamos de enseñarle todas esas cosas. Y en realidad eso ocurre porque hemos encontrado en las Escrituras, allí en Génesis capítulo 8, versículo 21, que el Señor dice que el intento del ser humano es lo malo desde su juventud. Es decir, desde que adquiere conciencia, entonces es cuando ya decide hacer lo malo o hacer lo bueno. Pero antes de eso, se le está enseñando y se le está llevando por el camino de hacer lo bueno. Eso va implícito en el mensaje que nuestro Dios da allí en Génesis 8, 21. Y allí en Isaías capítulo 64, versículo 6, vuelve a hablar de la naturaleza del ser humano cuando dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, vean la manera como Dios inspira al profeta para que le enseñe a su pueblo. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí ya está hablado, porque ya luego en el 65 empieza a hablar de lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que ha llegado los tiempos de refrigerio. Entonces nosotros vemos de esta manera
que nosotros tenemos una naturaleza de pecado a la que de la misma que Pablo no pudo escapar, y él lo está señalando aquí en estos versículos que les acabo de decir, cuando dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo no se está desligando ni está desasumiendo la responsabilidad que tiene por la cuestión del pecado. Y continúa diciendo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y entonces él sabe que esa es parte de nuestra naturaleza humana, porque el querer el bien está en mí. Es decir, una vez recibir a Jesucristo, uno debe de buscar el bien, pero no el hacerlo. Pero no está diciendo que una vez que tenemos a Jesucristo no lo podemos resistir, no podemos evitar el mal, no podemos evitar el pecar. Más bien está diciendo exactamente lo contrario. Pues con una naturaleza de pecado de la que Pablo no pudo escapar, pero sí la pudo vencer, ¿cómo respondemos los cristianos? ¿Cómo respondemos ante el infortunio? ¿Cómo respondemos cuando se nos dificultan las cosas? ¿Cómo respondemos cuando las cosas no salen como nosotros queremos? ¿Cómo respondemos cuando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor empieza a afectarnos en nuestro interior? O lo diría de esta manera: ¿cómo respondemos los cristianos cuando lo que ocurre a nuestro alrededor afecta a nuestro interior? Y de acuerdo a lo que está en nuestro interior, reaccionamos hacia el exterior nuevamente. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo, escuchando un proverbio o repitiendo un proverbio, menciona que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, pero también dice que no todo lo que sale del hombre es porque primero entró en él. Y que no es lo que entra lo que contamina, porque ahí adentro se puede vencer, sino lo que sale del ser humano es lo que contamina al ser humano. Lo vamos a decir en otras palabras dentro de unos momentos. Desde este punto de vista nosotros estamos viendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en estos pasajes que acabamos de leer del 7 al 24. Nos está diciendo que vamos a ser atacados por Satanás y sus huestes y que seremos golpeados con dureza. No nos está diciendo que vamos a escapar a eso. Por eso el apóstol en otro momento tiene que decir: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y también dice el apóstol Pedro: el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces tenemos que preguntar: ¿cuál es el león que está delante de ti y rugiendo? ¿Aquel que quiere devorarte o aquel que viene de la tribu de Judá? Entonces uno tiene que reconocer en esto que hay dos únicas leyes en el universo que se manifiestan en nuestra vida. Lo podemos ver allí en el capítulo 8, en el versículo 2. En la segunda parte del versículo 2 habla de la ley del pecado y de la muerte. Y en la primera parte de ese mismo versículo 2 habla de la ley del espíritu de vida. Eso quiere decir que nosotros los cristianos debemos de entender que existen esas dos leyes. Y aquí en el capítulo 7 está mostrando que la ley de pecado y de muerte tiene que ver con el conocimiento de la ley que nos dice por qué somos pecadores o en qué somos pecadores. Y la ley del espíritu de vida, que es lo que había estado diciendo desde el principio de Romanos: el justo por la fe vivirá. Entonces la ley del espíritu de vida es una de las cosas a las que nosotros tenemos que estar conscientes. Son las únicas dos leyes universales que están al frente del cristiano, y es allí donde debe de tomar su decisión. Satanás usa la primera ley que mencioné, la segunda parte del capítulo 8, versículo 2, para zarandearnos. Vamos a ser atacados de manera inevitable. Y lo dice la Biblia, y ahorita vamos a ver el pasaje. Satanás nos pide para ser zarandeados. Por eso Isaías en el capítulo 41 tiene que decir que debemos de confiar en la providencia de Dios, porque vamos a ser zarandeados, sí o sí. Y además, cuando Jesús le dice a sus apóstoles, cuando habla con Pedro,
Satanás me ha pedido para que sean zarandeados y han sido concedidos. De esa manera está diciendo la iglesia que se está formando va a ser zarandeada. Y nos está diciendo también que la iglesia a través de la historia y aún en nuestros días también va a ser zarandeada. ¿Por qué haría Dios estas cosas? Porque es la única forma en que tú y yo podemos saber cuál es nuestra estatura con respecto a Jesucristo, ya que Él es la medida del cristiano. Acuérdense que allí en Efesios nos dice que debemos de crecer hasta la estatura y plenitud de Jesucristo. Lo que el Espíritu Santo nos dice allá, que con lo único que tenemos que medirnos no es con el pastor, no es con el líder no es con aquel que parece muy santito. No es con nadie de aquí, de este mundo, sino es únicamente con Jesucristo. Él debe ser la medida para que nosotros sepamos qué estatura tenemos en nuestro cristianismo. Ahora, la verdad es que no lo podemos hacer solos. Pero déjame decirte otra vez, el diablo atacará y ¿sabes qué? Será implacable. Te va a pegar duro, te va a golpear durísimo, con fuerza. Y la finalidad de Satanás es que no te levantes, sino que caigas y no te levantes. Que vivas tu vida totalmente infeliz. Puede ser que, como dice allá en 1 Corintios, nunca pierdes la salvación. Pero ¿sabes qué? Sí vas a perder el gozo de la salvación. Y es a lo que se está refiriendo el apóstol cuando al escribir todo esto, inspirado por Dios, está diciendo que vamos a ser atacados, pero de una manera implacable. Y te va a tocar donde más te duela, porque conoce nuestra debilidad. Satanás conoce nuestra debilidad. Por eso Pablo tiene que decir que yo me fortalezco en el poder de Dios. Él nos está diciendo siempre, bástate mi gracia, pero también vamos a ver eso. Déjame decirte esto, que el diablo te va a atacar para que no te levantes. Y muchas veces tiene ese tipo de victoria. Pero ¿cómo respondemos? Es una lucha del bien contra el mal. Es una lucha del amor contra el odio y la indiferencia. Y lo ha hecho desde el principio. Fíjate que allí en el huerto del Edén no atacó a Dios. No puede atacar a Dios, Satanás, sino atacó a su creación. Y Dios respondió con leyes que le hicieran saber al ser humano que sin Dios es imposible cumplirlas. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Él tuvo que morir, y la muerte en la cruz es por el cumplimiento de la ley que dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces Él murió porque llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Así nos enseña el profeta Isaías. Entonces la muerte del Señor Jesucristo es aquella que nosotros merecíamos por haber pecado. Y a eso es a lo que llamamos redención. Y el hecho de que haya alguien que quisiera redimirnos es lo que le llamamos expiación. Entonces nosotros vemos allí que Dios Dios respondió con leyes que le hicieran saber al ser humano que sin Dios es imposible cumplirlas. Y el ejemplo es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver cómo atacó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a los jueces, a los profetas. Atacó a los levitas. Así como ven lo de Malaquías 3:10, no está hecho para la iglesia, que en ese momento todavía no existía. Malaquías 3:10 está hecho por el pueblo que había dejado de hacerlo. Y se trae a la iglesia cuando la iglesia también deja de hacerlo. Trae los diezmos al alfolí. Por eso se trae a la iglesia. Y desde el principio, cuando todo el pueblo ya tenía a una nación que tenía que encargarse de la enseñanza de la palabra de Dios, como lo eran los levitas, que estaban divididos por familias en diferentes aspectos: los sacerdotes, los que limpiaban, los que cuidaban, los que instalaban, los que cargaban, los que llevaban el arca. Eran familias diferentes. Allí es donde se iban esos recursos que Dios había pedido.
Pero ¿cómo lo atacó? El pueblo dejó de diezmar. Y cuando dejó de diezmar, entonces se perdieron la bendición de la enseñanza. Y cuando se perdieron la bendición de la enseñanza, ¿qué pasó? El pueblo se desvió. Eso es todo lo que aprendemos desde el libro de Jueces hasta Malaquías. Y por eso también fue la dispersión en Babilonia. Entonces podemos ver de qué manera Satanás atacó y atacó implacablemente a estos líderes. Atacó al mismo pueblo y utilizó al mismo pueblo para rebelarse incluso contra sus líderes. Nosotros lo vemos allí en las Escrituras. Podemos ver también cómo Satanás quiso matar a Jesús por medio de Herodes en la matanza de los niños. Aquel momento cuando él estaba buscando quién podría ser, Satanás no podía saber quién era, Herodes mucho menos. Aunque lo guiara Satanás a hacer lo que hizo, no podía saber porque no sabe lo que es lo que Dios está haciendo, sino hasta el momento en que lo ve, es entonces cuando él reacciona. Pues nosotros vemos cómo quiso matar a Jesús por medio de Herodes, es decir, porque buscaba en todos los que nacían de la descendencia de Judá, de todos los que nacían en la descendencia de Judá, quién habría de ser el Mesías, porque se lo habían prometido desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la descendencia de la mujer vendría quien le heriría en la cabeza, o quien le aplastaría la cabeza. Pero hay una cosa que sí notó Satanás, que cuando Jesús se bautizó, él vio algo diferente y que nadie más había notado. Nadie se dio cuenta. Todos pues se maravillaron de poder oír una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Podían maravillarse de que algo que como forma de paloma descendía y posaba sobre el Señor Jesucristo. Eso se llama la unción desde los cielos. Porque el Espíritu Santo cayendo sobre Jesucristo en ese momento se daba la unción. Y ese es el aspecto espiritual o teológico que Pablo toma. Usted no va a ver a un Pablo hablando de la infancia de Jesús. Excepto por Mateo y por Lucas, no sabríamos mucho de eso, más que por fuentes extrabíblicas. Pablo toma que la santidad de Jesús, el mesianismo de Jesús, viene a partir de la unción, porque eso era lo que hacían los reyes con anterioridad. Venía el profeta y los ungía con un aceite desde la cabeza para que le caiga a los pies. Ejemplos los tenemos en uno de los salmos, cuando dice que el aceite cae sobre la cabeza, la barba, hasta cubrirlo completamente. A eso se le llama unción. Entonces Satanás notó eso y por eso arreció sus ataques contra Jesús. Tal vez antes no lo hacía porque no lo había identificado, pero cuando vio eso, que fue la primera tentación que le hizo, si de veras eres hijo de Dios, tratando de cuestionar aquellas palabras que habían sido pronunciadas y de las cuales varias personas fueron testigos. Este es mi Hijo amado. Y le dice: si de veras eres hijo de Dios. Y allí empezó lo que es la tentación. Entonces, en la tentación se dio cuenta que Cristo no tenía la naturaleza pecaminosa que todos traemos. Vea en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice que no tenemos, véalo por favor, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Fue tentado con mujeres, sí fue tentado. Fue tentado con la mentira, sí fue tentado. Fue tentado, pero dice, pero sin pecado. Y desde allí ya se podía ver que no tenía Jesucristo esa naturaleza. Por eso el apóstol Pablo le tiene que llamar como el segundo Adán o el postrer Adán, allí en 1 Corintios 15, 45. Cuando habla de que Jesús sería el postrer Adán, porque con el primer Adán entró el pecado, con el postrer Adán se resuelve lo del pecado. Y todo lo que son las circunstancias de la vida, lo que pretenden es inclinarnos hacia el pecado.
Satanás persiguió duramente a Jesús durante su ministerio, usando a los religiosos de su tiempo. Vea quiénes querían matar a Jesús: los fariseos, los sacerdotes, los maestros de la ley. Hasta le cuestionaban a cada momento todo lo que podía hacer, todo lo que hacía. Ellos querían matar a Jesús. No era la gente, ni siquiera era el gobierno romano. Es más, el gobierno romano lo encontró inocente, a no ser por la misma presión que provocaron los mismos líderes religiosos del tiempo de Jesús. Jesús no hubiera sido crucificado por el romano, porque ellos no lo podían matar, aunque tenían su propia guardia, que fueron los que detuvieron a Jesús allí en el huerto de Getsemaní, donde él hizo su oración. Allí tenían su propia guardia, pero no podían matarlo, porque estaba prohibido por las leyes romanas. Tenían que incitar al gobernador, que en ese momento pasaba por una situación política muy pesada. Entonces quería evitar que realmente ocurriera una sedición, y cuando aquel pueblo empieza a gritar, allí había amenaza de sedición. Por eso es que Pilatos tomó la decisión de castigarlo. Y al final siempre dijo: ustedes, aquí está Jesús, ¿qué quieren que haga con él? Y fue cuando la gente gritó. No fue el gobierno romano: crucifícale, crucifícale. El gobierno romano lo crucificó, sí, pero a petición de los religiosos de su tiempo y del pueblo que siguió sus enseñanzas. Entonces allí vemos cómo Satanás utiliza a los mismos religiosos para perseguir a todos aquellos que viven su vida con Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podemos ver que Jesús fue humanamente destruido. Según Isaías capítulo 52 y los últimos 4 versículos del capítulo 52 y todo el 53, dice que Él fue desfigurado, que Él fue prácticamente destrozado, que sobre su carne cayó toda nuestra naturaleza pecaminosa, pero Él resistió hasta el final, porque Él tenía algo muy importante dentro de eso. Y eso que tenía tenía algo muy importante dentro de sí. Y eso que tenía dentro de sí derrotó a Satanás. Y eso se llama amor. Porque fue eso lo que se reflejó en Jesús. Después de la unción que Él recibió, lo que se reflejó en Él fue amor. Jesús respondió con amor. Debido a eso, cuando el diablo te golpea así, lo único con que cuentas para responder es con amor. Cuando las cosas se ponen difíciles en la vida, la única manera de responder a esas cosas es con amor. Y sabes que cuando respondes con amor, el diablo ya no puede hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. No va a poder hacer nada. Claro que si respondes con venganza, que si respondes con rencor, que si respondes de alguna otra manera, estás ayudando a Satanás. Entonces, lo que está tratando de enseñar esta parte, cuando digo todas estas cosas, haciendo un recorrido de carácter histórico, es que hay un espíritu que está con nosotros, con el cual nosotros podemos resistir. No estamos solos. Y lo dice el mismo Señor Jesucristo. Pues continúo con esto, ¿verdad? El amor es la única cosa que Satanás, ante la cual Satanás no puede hacer nada, porque Dios es amor, solamente por eso. No necesitamos entender el amor, necesitamos creer en el amor de Dios. Y creer en el amor de Dios no es un concepto filosófico. Creer en el amor de Dios, según el apóstol Santiago, no tiene nada que ver con saber que ahí está y qué bueno y qué bonito, sino tiene mucho que ver con mi experiencia diaria, mi experiencia constante de lo que es el amor de Dios en mi vida, amando. Por eso Él dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando haces el intento de conocer a tu prójimo, te amas a ti mismo. Pero si no haces ni el intento de conocer o de amar a tu prójimo, difícilmente te vas a amar a ti mismo. Bueno, es cierto que la venganza existe. Podemos ser indiferentes ante el mal. Podemos ser indiferentes ante las necesidades, ante el dolor de otros.
Pero cuando nos toca el dolor, el Espíritu Santo nos abre la mente para entender que aún hay un otro, hay un prójimo al que debemos de amar. Que no debemos dejar que aquello que nos lastima se refleje en otros. Y eso tiene mucho que ver con mi comportamiento hacia los demás. Mira, podemos, hay otro, es un prójimo al cual debemos amar. ¿Y por qué? Pero antes les voy a decir esto. Mira, podemos cazar a Satanás y mucha gente lo hace. En una ocasión me invitaron a una liturgia. Yo estuve y se para el predicador. Miren, aquí Satanás se está moviendo aquí. Miren, vamos a ponerlo en esa luz. Todos, allí, Satanás, allí, Satanás, allí. Y después decía, ya me siento bien. Ya está Satanás allí. Es cierto que Dios nos da un poder, pero ese poder no es ni siquiera para decir de Satanás. De Satanás nos dice, resístanlo. ¿Y qué es las serpientes y qué todo ese mal que vamos a pisotear? Es cuando nosotros podemos enfrentar las circunstancias que están a nuestro alrededor, provocadas por el mismo Satanás. Eso es a lo que se refiere. Pero miren, ese Satanás es tan astuto que se deja atrapar, se deja regañar, se deja mandar, si con eso logra sus objetivos. Es tan astuto Satanás, que hay muchos que le dicen, aquí te voy a pisotear, y empiezan a brincar, brinquen todos, y empiezan todos a brincar. Y ya pisoteamos a Satanás. Y dicen que somos poderosos. Están entendiendo mal lo que es la acción del Espíritu de Dios en la vida de esas personas. Bueno, nosotros lo que sí es cierto es que a nosotros nos van a ocurrir cosas duras, difíciles en la vida, provocadas por el mismo Satanás. Y Jesucristo lo dijo de esta manera y está en Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Qué es lo que dice? En el mundo tendréis aflicción. Exactamente. Nos olvidamos a veces de ese no os preocupéis, yo he vencido al mundo, y queremos nosotros enfrentar la aflicción sin el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Queremos enfrentar el mal sin el apoyo de nuestro Señor Jesucristo, que lo da únicamente con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues estas aflicciones de las que está hablando Juan se acentúan mientras más cerca estás de Dios. Fíjense, mientras más te acerques a Dios, tus aflicciones van a aumentar. Mientras más te acercas a Dios, las tentaciones van a llover. Estaba yo hablando con una hermana y me dice, mira, yo me declaré en bancarrota y todas las compañías me empezaron a mandar solicitudes de tarjeta de crédito. Y entonces a mí se me vino a la mente, mientras más cerca estás de Dios, cuando haces algo que es correcto para tu vida, Satanás arrecia sus tentaciones hacia ti. Y esa es la manera como Satanás trabaja, porque quiere que el cristiano caiga. Quiere que el cristiano caiga y no se pueda levantar. Y lo único que puede levantar al cristiano es su relación con Dios. Y es que crezca en amor, porque es el amor ante lo cual Satanás no puede hacer absolutamente nada, porque Dios es amor. Y esa es la única razón. Pues bien, como se acentúan esas aflicciones mientras más te acercas a Dios, mientras más buscas de su amor, más buscas de su presencia en tu vida, se acentúa tanto la presencia de Satanás alrededor tuyo, con personas que te miraban bien un tiempo, pero ahora te miran mal, con personas que te juzgan por las cosas que haces, aunque las hagas bien. Las hagas bien, te va mal. Las haces mal, te va peor. Ese tipo de cosas suelen ocurrir alrededor de las personas que buscan una relación más cercana con Dios. Pero ¿qué es lo que hace Dios para eso?
Ya lo recibiste como tu único y suficiente Salvador. Dios nos da de su Espíritu Santo, su Espíritu de vida, para que tengamos poder espiritual. No un poder como el que Satanás le ofreció a Jesús, de todas las cosas del mundo sobre las cuales podía tener control. Pero se las daba a él de esa manera, a cambio de la adoración. Sino es un poder completamente distinto. Es un poder del que lo he mencionado varias veces, no es para mandar, es para orientar, es para guiar y es para hacer. El poder de servir. Cuando Jesús dijo allá en Hechos 1:8, y recibiréis poder, no es para que yo sea el que destaque, yo sea ahora el nuevo Flash, o yo sea ahora el nuevo Superman. No. Es para que tengas el valor de poder enfrentarte a esas situaciones a las que te vas a enfrentar, como en el capítulo 4 de Hechos encontramos que los apóstoles y la iglesia se enfrentaban y oraron para que Dios les dé de nuevo. Es decir, valor para enfrentar, para proclamar el evangelio a pesar de la persecución. A mí me daría miedo que me estén persiguiendo como los persiguieron a ellos. Y yo creo que a cualquiera de nosotros. Por eso es que Dios nos da de su espíritu, porque Él quiere que tengamos ese poder espiritual como Él lo tuvo, para hacerle frente a Satanás en un desierto donde no hay nadie que nos pueda ayudar, donde no hay nada que yo pueda agarrar como para pegarle, donde no hay nada que me pueda fortalecer a mí físicamente. En un desierto donde no hay nada, ni siquiera que me pueda hacer recobrar las energías solo por tomar agua. Entonces Jesús quiere que nosotros tengamos ese tipo de fortaleza, ese tipo de poder que se llama poder espiritual. Lo que Jesús dice de pisar serpientes, lo que decía hace un rato, sanar enfermos, no es posible sin el poder dado por Dios a través del Espíritu Santo. Y ya dije, las serpientes son aquellos que buscan tu mal. Son aquellos que quieren inyectar veneno en tus vidas. Esas son las serpientes. Es Satanás. No, Satanás las está usando. Porque son personas que buscan inyectar algo negativo en tus vidas. Y sanar enfermos no es porque tú sientas que tienes el poder de hacerlo, pero atrévete en fe a orar por los enfermos y deja que Dios haga el trabajo. A eso se llama fe. A eso. Y a eso se está refiriendo. Cuando tienes al Espíritu de Dios en tu vida, se incrementa tu fe. Se manifiesta tu fe. Y creces en tu fe. Y otra cosa muy interesante, tú no puedes amar a tu prójimo sin el poder del Espíritu Santo. Por mucho que hagas, porque nadie es perfecto. Estamos en ese camino, pero nadie es perfecto. Siempre va a haber algo de tu prójimo que no te va a parecer. Pero Dios no te preguntó si te parece o no bien lo que hace tu prójimo. Nada más lo que Él dice, ámalo. Y no lo puedes hacer sin el poder del Espíritu Santo. A ese poder se refiere cuando habla de poder espiritual. Entonces, sin más, no te puedes amar a ti mismo si no amas a tu prójimo. O sea, la única manera en que puedes amar a ti mismo es que tú ames a tu prójimo de una manera sana, de una manera espiritual. Y entonces te vas a amar a ti mismo de una manera espiritual. Y miren, toda vida cristiana allí comienza, recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador, y entonces Él te sella. Y el sello, como el mismo apóstol nos enseña, es el Espíritu Santo. En las versiones antiguas le llama las arras, pero en las versiones actualizadas se llama el sello del Espíritu Santo, porque las arras al final son un sello. Entonces, Él pone la marca de santidad en pleno desarrollo en tu vida. Y es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ese es el poder que Dios sí te da. El poder de amar, el poder de servir, el poder de hacer, el poder de reconocer
tus pecados delante de Él. Eso sí te lo da. Porque la persona que no reconoce sus pecados delante de Él no tiene ese poder. Y solamente lo puedes hacer si el Espíritu Santo está en tu vida. Entonces, cuando tienes ese poder, empiezas a vivir también lo que es una vida espiritual. Que como decíamos de aquí de 8:2, la primera parte, empezamos a vivir la ley del Espíritu de vida. Porque lo que nos da vida y la vida en abundancia que el mismo Señor Jesucristo prometió es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y es allí donde debemos de enfatizar nuestra relación con Dios. Mira, tú no puedes amar a tu prójimo sin el poder del Espíritu Santo. Es más, no te puedes amar a ti mismo de una manera sana sin el poder del Espíritu Santo. Por eso es que toda vida cristiana comienza allí. Dios es más de lo que hoy has sabido, es más, mucho más. Es más, no tenemos ni siquiera una idea porque Dios está por encima hasta del infinito que nosotros podemos mencionar. El concepto de infinito es griego. El hebreo lo que tenía era la palabra por los siglos de los siglos. No tenía la palabra infinito. Claro, ahora sí, porque ya llegó toda la cultura griega en todo lo que es la filosofía y la enseñanza. Entonces el concepto de infinito no se maneja en la Biblia. Lo que se maneja en la Biblia es el concepto de siglos por los siglos. O nosotros lo traducimos como infinito. Pero el concepto de Dios es más allá de lo infinito. Cuando se habla de omnisciencia, ese omni, que era, todos decimos, lo sabe todo. No solamente lo sabe todo, sino sabe más de lo que tú y yo podemos aprender en toda nuestra vida. Y es Dios el que tiene eso, y nosotros debemos de saber que Él es más de lo que hasta el día de hoy hemos sabido. No importa cuánto tiempo tengamos estudiando las Escrituras, siempre vamos a encontrar una faceta diferente de Dios, como lo dice allí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 10, donde dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, la sabiduría de Dios tiene muchas formas. Y podemos usted y yo tener alguna forma diferente de la sabiduría de Dios. Pero como parte de la iglesia, en el momento en que tú la das a conocer delante, ya sea de esos principales potestades de huestes de maldad, o principados y potestades de aquellos que todavía sirven a Dios, cuando los das a conocer en tu oración, en tu proclamación del evangelio, etcétera, que ellos no conocen porque ellos no han vivido lo que es la transformación del pecado a vida, porque ellos siempre han tenido vida delante de nuestro Dios. Cuando los das a conocer es por medio de la iglesia, porque es la iglesia la evidencia de que el Espíritu Santo aún está aquí en la tierra. Pues eso es lo que te puedo decir. Todo lo que hasta hoy has sabido de Dios o conocido de Él no es suficiente. No es suficiente. Y siempre vas a encontrar una cosa nueva en la Biblia si buscas desesperadamente. Como Él mismo dice: al que toca, se le escucha. Al que llama, de verdad, al que toca se le abre. Al que llama se le escucha. Y al que pide, se le da. Y Él cumple sus promesas. Así que debemos de pensar en eso. No hay nada. Es importante que sepas de acuerdo a esa infinitud de Dios. No hay otra manera de expresarlo. A esa infinitud de Dios, pero es más que infinito, es más que todo eso. No importa cuánto hayas andado, no importa cuánto hayas andado, siempre vuélvete a Él, siempre mira hacia Dios. No hay nada que Dios no pueda enderezar. No hay árbol torcido que Dios no pueda enderezar. Aunque como dice la canción, en el proceso te voy a hacer llorar. Está bien, no hay problema, no hay camino andado que Dios no pueda desandar.
No hay pecado más grande u horrendo que Dios no pueda perdonar. Solo tienes que hacer una cosa: ven a Él. Ven a Él. Eso es lo que tienes que hacer. No hay dolor más grande que Él no pueda aliviar. No importa cuál haya sido o es el peso de tu pasado. Él lo cargó en la cruz. No lo lleves más sobre tus espaldas. Vuélvete a Él. Ven a Él. En todo momento, en qué circunstancia estás, ven al Señor. Y solamente puedes mirar al Señor porque el Espíritu Santo te orienta hacia allá. Y eso es vivir la vida espiritual. La vida espiritual no es lo que tú muestras, es lo que tú eres. Y ojalá que todo lo que muestres sea lo que tú eres. Y eso se va a ver, y eso lo va a ver nada más Dios. Dios lo ve en el aposento, allí en el lugar de íntimo que uno debe de tener con Él. Es ahí como lo ve. Si no, vea Mateo capítulo 6. Aún el peso de la muerte, Él lo desapareció en su resurrección. Ya ni la muerte te debe de ser una carga, porque la desapareció en su resurrección. Pablo tiene que decir allí en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque ya resucitó nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios por todas las cosas que pasamos, enfermedades, desprecios, decepciones y aún la misma muerte. No hay nada que Dios no pueda componer. Ya compuso la muerte. Ya no eres de que mueres por causa del pecado. Porque aún la muerte de esta vida es una transformación. Véalo allí en el capítulo 15 de 1 Corintios. Sobre todo a partir del versículo 51. Es una transformación. Dice que hasta los que vivan van a ser inmediatamente transformados. Es una transformación. Vas a ser levantado. Muchos dicen con un cuerpo glorificado. Yo lo creo. Pero nada más ese levantamiento que Jesús hace para que vivamos eternamente con Él. Solamente puede estar delante de Dios, como el salmista dice, el limpio de manos, ¿se acuerdan? Y puro de corazón. ¿Y quién es el que purifica tu corazón? Jesucristo. Cuando uno se entrega a Él, Él es el que purifica tu corazón. El Espíritu Santo, que todo el tiempo está trabajando contigo, es el que purifica tu corazón. Ellos trabajan juntos. No es uno, después otro y después otro, aunque históricamente se muestra así. Pero son ellos, porque desde Génesis 1:1, 1:2, vemos al Espíritu de Dios actuando con Dios. Y en Juan 1 nos dice que todas estas cosas se hacían por medio de Él. Y en Efesios lo vuelve a mencionar. Colosenses lo vuelve a mencionar el apóstol Pablo. Que todo, lo visible e invisible se hizo gracias a Jesús. Quiere decir, había participación. Había participación. Entonces, eso lo debemos de tener muy en cuenta. Mire, no hay alma, espíritu y cuerpo que Dios no pueda salvar. No hay nada en este mundo que Dios no pueda transformar. Miren, las mentiras pueden retractarse. La enfermedad emocional, mental y hasta física puede sanarse ante el perdón de Dios concedido a todo aquel que se arrepiente. Todas las almas vendidas, las que venden su alma al diablo, o las perdidas, las desviadas o confundidas, pueden recuperarse. No hay nada que Dios no pueda hacer. Los hijos, los padres, la vida eterna puede recuperarse. Son aún los que se pelean con Dios o con su prójimo pueden ser recuperados, pueden ser sanados. Pero todo depende de ti en ese sentido. Todo corazón que haya sido roto puede ser recuperado. Toda palabra dicha con ira o venganza puede ser retractada. Y todo eso es posible gracias al amor de Dios. Y repito, solo el Espíritu de Dios te puede hacer amar como Dios ama. Solamente el Espíritu de Dios. Pero tienes que venir a Él. Tienes que arrodillarte y pedir perdón en un sincero arrepentimiento
porque todo lo que hacemos en contra de nuestro prójimo, lo hacemos en contra de nosotros mismos. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. San Agustín decía, o Agustín de Hipona decía, busqué a Dios y no lo encontré. Busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres. Él lo decía. Y eso es cierto, pero tienes que venir a Él, tienes que venir a Él. No te dañes a ti mismo dañando a tu prójimo, porque lo más triste cuando dañas a tu prójimo, te dañas a ti mismo, es que ofendes a Dios. Y está uno yendo en contra del mandamiento, del gran mandamiento. Pero mientras esté la iglesia presente en esta tierra, mientras Dios sigue llamando a sus líderes, pastores, misioneros, maestros, hay esperanza. Hay esperanza. Y hoy es el día, no lo debemos desperdiciar. Cada día que vivimos es el día donde esa esperanza debe de renacer, debe de estar en nosotros. No lo desperdicies, no desperdicies el día. ¿Por qué tenía que estar en Apocalipsis? He aquí hago nuevas todas las cosas. Y yo le suelo añadir cada día, porque se está refiriendo a todo lo que ya ha pasado. Y está diciendo, pues todo lo hago nuevo. Nosotros debemos de tener eso presente. Si el que actúa está mal, no solo daña a su prójimo, sino se daña a sí mismo. No olvidemos eso. Aún y cuando se vea un mundo en decadencia, hay esperanza. Todo puede ser recuperado. Y es tu papel como hijo o hija de Dios. Es nuestro papel como iglesia proclamar que hay poder en el espíritu de vida, y lo tenemos los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y si no lo tuvieras, puedes tenerlo el día de hoy. Puedes tenerlo el día de hoy. Pero recuerda, ese poder que te está dando es poder para servir. Es poder para proclamar la palabra de Dios, así como está en Hechos. Se necesitan agallas, se necesita valor para vivir la verdad de Cristo, para decir la verdad de Cristo. No se arreglan las cosas de un día para otro. Hay corazones que tardan un poco porque fue partido en muchos pedazos. El mismo corazón de Jesús fue partido en miles de pedazos por nuestra culpa. Y Dios tuvo que usar 3 días para hacerlo latir de nuevo. Así que no te preocupes, aún tu corazón roto por cualquier circunstancia puede ser restaurado por Dios. Aunque le lleve un poco de tiempo, pero ese tiempo es según nosotros, para Dios es en el momento. Es totalmente distinta su perspectiva a la nuestra. Entonces, no debemos de perder eso, esa esperanza. Entonces, hay en este mundo caído así como está esperanza. ¿Por qué? Porque está la iglesia, está la iglesia, está la iglesia. Por eso en la iglesia necesitan agallas. Por eso tenían que orar a ellos, danos de nuevo para salir y proclamar tu palabra. Hechos capítulo 4. Ahí, déjate transformar por Dios. Déjate transformar por Dios. Solos no podemos. Por eso existe la iglesia, y mientras la iglesia esté aquí, el Espíritu Santo estará aquí. Por eso nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. ¿Saben cuándo va a ser demasiado tarde? Cuando la iglesia ya haya sido arrebatada. Déjate transformar. Miren, la mayor hambre que el ser humano tiene es el hambre por la vida y su significado. Y si no la encuentra, si no encuentra significado a la vida, si no encuentra vida, tendrá hambre para siempre. Entonces hay que darle a conocer esto. Miren, la persona sin Dios está en el lugar y en el momento equivocados. Por eso no es feliz. Por eso vemos el caos a nuestro alrededor. Vemos la muerte y no la comprendemos. Vemos la vida que hay y no la queremos. Como consecuencia se tiene una vida llena de deudas, de necesidades, y eso pasa porque nos falta amor. Ese amor que cubre multitud de faltas, según el apóstol
en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. No puedes perdonar, no puedes olvidar un agravio. Necesitas acercarte al altar de oración con los que te aman para orar juntos y que puedas desahogarte. Pero tienes que venir. Tienes que virar hacia nuestro Señor Jesucristo. Aún te duele lo que dijeron de ti, necesitas que oremos. No importa quién lo haya dicho, pero necesitas apoyo en oración. Necesitas eso. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal? Si no lo has recibido, lo quieres recibir, este es el momento. Porque es la única manera que tú tienes de luchar contra las aflicciones. Mis amados hermanos y hermanas, ¿tienes a Cristo como único y suficiente Salvador en tu vida? Entonces tienes las herramientas para luchar contra eso que te aflige. Tienes las herramientas o tienes al Espíritu Santo más que una herramienta. Es una persona para poder vencer incluso en eso que te aflige. Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Pero solamente la presencia del Espíritu Santo en tu vida puede hacer la diferencia. Porque Jesús ya la hizo al morir en la cruz por ti, resucitar y subir hasta la diestra del Padre, donde está intercediendo por cada uno de nosotros. No debemos de olvidar eso. Entonces, por cualquier situación que solo tú y Dios conocen, acércate al altar de la oración. Queridos hermanos, Dios nos está llamando a que vivamos una vida del Espíritu. Vivir la vida del Espíritu es conocer esa inmensidad de Dios y saber que tenemos al Espíritu Santo que nos hace luchar contra aquellas cosas que tanto nos afligen. Y no lo vamos a lograr si no escuchamos lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir. Y todo el Señor lo puso aquí para que nosotros nos acerquemos cada día a escuchar lo que es la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? Es tu responsabilidad. Mi responsabilidad ha sido decírtelo. Mi responsabilidad es ayudarte las veces que tú lo requieras. Si te quieres acercar a mí para que luchemos juntos por lo que tú estás pasando, estamos a la disposición. Pero si no quieres, también lo respeto. Pero te digo, busca a Dios en oración. Busca a Dios en la iglesia. Busca a Dios en medio de tus aflicciones. Con aquellas personas que tú dices que te aman, hazlo con ellos. Hazlo con ellos. Porque necesitas que haya gente que esté orando contigo. Necesitas un hombro sobre el cual descansar de vez en cuando. Necesitas una persona en la que tú puedas confiar completamente. Lo necesitas. Y Dios la ha puesto precisamente porque lo necesitamos. Entonces no debemos de olvidarlo. Vivir en el Espíritu tiene mucho que ver con nuestra práctica en los momentos difíciles. No en los momentos fáciles. No. Sino en medio de este mundo caído que nos toca vivir. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú te manifiestes en cada uno de nosotros y nos muestres lo que significa recibir ese poder en el Espíritu, distinto al poder del mundo, un poder para servir y alabar y glorificar tu nombre, obedecerte en lo que tú nos has mandado a hacer. Que tú nos des todo eso, Padre Santo, para que sigamos adelante testificando tu palabra, dando a conocer tu amor y viviéndolo, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Bendice a tu iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.